Molt bona nit, benvinguts com cada dijous així, al telar de Penèlope. Avui coneixerem a un personatge del nostre passat que pot ser que siga desconegut per a la majoria de nosaltres, així com coneixerem el treball que realitza Creu Roja amb les noves tecnologies i els nostres majors. Però ara comencem. Egilonia, reina de Hispània, una novel·la que rescata una figura apassionant, un personatge excepcional, dels quals fa que ens preguntem per què ningú m'ha parlat abans d'ella. Egilonia, un personatge històric, una de les dones més poderoses del seu temps, a cavall entre dos cultures i dos èpoques, la goda i la musulmana, i unida a dos grans amors. I qui millor que el seu autor, José Soto, especialista en el període històric que abasta la novel·la, perquè ens descobrisga a Egilonia. El tenim ja a l'altre costat de l'Skype. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Penélope. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, yo encantada de que estés con nosotros, aunque sea vía Skype, para poder hablarnos de este personaje histórico que muchas veces, bueno, hablamos de personajes que para mucha gente pasan desapercibidos o no los conocen, pero yo quiero empezar presentándote a la gente. Naces en Santa Fe, en Granada. Ya solamente que con ese dato podemos hacernos una idea de que la historia corre por tus venas. Sí, así es, porque la verdad es que Santa Fe otra cosa no, pero historia tiene. La verdad es que siempre que hablamos de novela histórica, José, siempre decimos que España es uno de los países más ricos en historia, una fuente inagotable, ¿no? Para poder escribir novelas, pero a mí me gustaría saber por qué Egilonia. Pues porque es una mujer que incomoda a todo el mundo, porque es una mujer que nunca se traicionó a sí misma. Fue una mujer increíble en tanto que desaparece el reino, desaparece el rey, pero ella sigue siendo reina. Ella fue reina con los visigodos y fue reina con los musulmanes. Y una mujer así, a la que la historia se ha empeñado en olvidar, pues merecía ser rescatada. Son muchas las mujeres de nuestra historia que han sido olvidadas y gracias a vosotros, a los escritores de novela histórica, vais recuperando a esas figuras femeninas de nuestro pasado que merecen tener un libro. No es la primera vez que escribes sobre esta época, sobre la visigoda, ya que escribiste en un pasado sobre Leovigildo, el rey de los hispanos. ¿Es una época que a ti te llama la atención? Sí, yo soy especialista en este periodo. Y soy especialista también, en concreto, en el mundo visigodo, ¿no? Para mí es un periodo fundamental de nuestra historia, ¿no? Es cuando se conforma la Edad Media y la Edad Media, pues, es la raíz de donde nace nuestra identidad y nuestra historia como España, ¿no? ¿Cuesta escribir, José, sobre un personaje como Egilonia, un personaje del que puede que no se conozca mucho? Sí. Cuesta porque hay que arrojar luz sobre ella, hay que recrear su época, recrear la manera en la que se amaba, en la que se combatía, en la que se vestía, pero al mismo tiempo te da una gran satisfacción precisamente porque es un periodo que a menudo se ha dejado de lado, pero que ha condicionado nuestra manera de ser. Y entonces, pues claro, traerlo de vuelta aquí a nuestro presente, a las manos de los lectores, pues da también mucha satisfacción como historiador y como novelista. Además, todos los hechos que narras en el libro son ciertos, dándole así mayor verosimilitud, ¿no? a la novela. Por ejemplo, todos los capítulos comienzan con un texto de la crónica mozárabe o de algunas de las antiguas fuentes árabes. Me imagino que el propósito de todo esto es que los lectores sean conscientes, ¿no? de lo que se narra es real y que no es inventado, que eso existió en verdad. Sí, ese era mi propósito, porque yo ante todo soy historiador, no solo novelista. Y esta historia, la historia de la conquista musulmana de la Hispania visigoda, se ha contado muy mal. Si vamos a la Wikipedia, si vamos a los libros escolares, incluso ahora de divulgación, nos vamos a encontrar con que hay muchas cosas que encontramos en Egilonia que no cuadran. Y yo quiero que el lector sea consciente de que no cuadran porque se han contado mal. Porque, como te he dicho antes, yo soy especialista en el periodo y cosas que todos queremos tener en la cabeza, como la batalla de Guadalete, pues no fueron así o
todos tenemos en la cabeza el tránsito de una época a otra como una cosa muy convulsa, ¿no? Cuando fue un proceso, pues, bastante complejo y bastante pausado, ¿no? La mayor parte de la población, la mayor parte de la élite, por ejemplo, pues se integró en Al-Ándalus, ¿no? Aunque hubo muchos como Pelayo que también optaron por la resistencia. Lo que yo no quería es que el lector dijera, esto no me suena, porque lo que yo quiero es que sepa que esta, la novela que he escrito, ¿no? Cuentan la historia de lo que realmente pasó y no de lo que nos han contado. Una fantasía, y no solamente rescatas del olvido a Egilona, sino que también nos das a conocer personajes como el que acabas de nombrar, a Pelayo, a Tarik, a Musa, a Rodrigo. También nos muestras, ¿no?, una pequeña parte de la personalidad de todos ellos, también de esa parte más íntima, de esa parte que no se conoce tanto, también de la pública, y de también cómo se veían entre ellos. Sí, es una novela muy coral. Aunque Gilona es el centro, hay personajes muy potentes que la acompañan, ¿no? Pelayo, que fue su sobrino, que es la figura, ¿no? Del rebelde por antonomasia, ¿no? Del hombre que no se somete, ¿no? Está Tarik, que es un conquistador que no tiene nada que ver con esa idea que todos tenemos en la cabeza de lo que debería de ser un conquistador, ¿no? Porque era un señor bajito, pelirrojo, bizco, con una mano que no le iba bien, ¿no? Y sin embargo, pues era un general de primera, ¿no? O cómo era la posición de una concubina, ¿no? De una esclava, como un Jaquín, la concubina de Tarik, o Musa, que es un político frío y calculador, ¿no? Es decir, hay un elenco de personajes, todos ellos históricos, pues que nos permiten conocer muy bien el alma humana, que es otra de las ventajas que te da la novela, que puedes tratar de perforar en la mente y en el corazón de personas que vivieron hace 1300 años. Y además es una parte muy importante de conocer a nuestros antepasados, de conocer nuestra historia y ver que muchas veces le han dado una visión que tal vez no era tan mala, ¿no?, sino que muchas veces con estas novelas históricas tratáis de sacar la otra parte, la que no se conocía, la de que tal vez, bueno, pues se le forjó así la personalidad por ciertos acontecimientos. Una época de nuestra historia en la que narras en Egilona, en la que muestras que el reino no estaba en su mejor momento, es una crisis climática que debilitó el reino, lo preparó de alguna manera, ¿no?, para que fuera conquistado. Sí, sí, esto es muy interesante porque creemos que el tema de la crisis climática es un tema actual, ¿no? Y no es actual, es una continuidad en la historia de la humanidad, ¿no? Es algo continuo, ¿no? En el siglo octavo, y tal y como demostramos un grupo de investigadores y yo recientemente en una publicación científica en Nature Communication, se estaba viviendo una crisis climática sin precedentes, una de las peores crisis climáticas que hemos vivido, una sequía espantosa y un enfriamiento del clima. Y esto provocó pues unas hambrunas horribles y también la aparición de pandemias tan devastadoras como la peste bubónica. Más o menos un tercio de la población murió en estos años y eso debilitó al reino, lo preparó para la conquista musulmana, por supuesto. El reino visigodo había sido el reino más poderoso, rico y culto de Occidente, pero evidentemente después de esta crisis climática, después de los conflictos internos que tuvo, de las guerras civiles que sostuvo, pues era un reino debilitado y preparado para la conquista. Con lo cual, en esta novela podemos hablar el papel tan importante, ¿no?, que tuvo la mujer en este periodo de la historia, las luchas de poder, algo que a día de hoy se sigue dando, el conquistador y el conquistado, que si lo traemos a 2024, ¿no?, pues también existen esas guerras entre el conquistador y el conquistado, y la fusión de esas dos culturas tan ricas, que tantas cosas buenas nos han dado y que a día de hoy vivimos de esa fusión de culturas y seguimos disfrutando, con lo cual el pasado trajo cosas malas, pero también ha dejado muchas cosas buenas. Sí, el pasado siempre es presente, siempre es presente. Estamos hablando de una conquista que necesariamente fue violenta. Las conquistas son violentas, pero también estamos hablando de la fusión de dos mundos muy distintos. El mundo godo, que bebía de las raíces de Roma, que seguía siendo muy romano, entre comillas, y un nuevo mundo que es el islámico, ¿no? Que trae una nueva forma de entender la vida y una cultura muy pujante, ¿no? Y todo eso aquí en nuestro solar, en el solar de la Hispania de aquel momento, de nuestra España, pues dio lugar a un nuevo mundo, al Andalus, por ejemplo, ¿no? O a la Asturias del norte, que surge también a consecuencia de la debacle del reino visigodo. Yo lo que he querido también es recrear eso, ¿no? Y hacerle entender al lector de hoy día que esto es también su pasado, que forma parte de su identidad, que no puede comprenderse si no comprende cómo fue el siglo octavo. Y el siglo octavo en femenino se llamó Egilona.
La verdad es que sí, la verdad es que si tiramos la vista atrás, ¿no? La verdad es que España, lo he dicho al inicio, es uno de los países más ricos en historia, da para muchísimas novelas, para muchísimas películas, porque si esta historia la tuviera Estados Unidos, siempre lo he dicho, estarían haciendo películas históricas, yo creo que cada mes. Y la verdad es que tenemos que empezar a valorar un poquito el pasado que tenemos. El pasado es el presente, como tú muy bien estabas diciendo. Conocer nuestro pasado es un poquito mejor para conocer nuestro presente, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos hoy en día. Y por último, José, a mí me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de documentación. Pues ha sido muy intenso porque aunque yo soy especialista en el periodo, aunque he escrito varios libros de ensayos sobre el periodo y alguna novela, lo cierto es que había que recrear todo un mundo. Había que saber cosas como cómo se perfumaba una mujer a comienzos del siglo VIII, que lo hacía de una manera totalmente distinta a como la hacen hoy las mujeres, ¿no? O cómo se amaba, o cómo se guerreaba, o cómo se comía o se vestía, ¿no? Reconstruir el paisaje, el clima. Yo he querido llevar al lector de paseo al siglo VIII y para eso había que recrear por completo el escenario y a los personajes y eso requiere una labor de investigación pues muy, 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 muy intensa. José Soto, chica, nos vamos a ir de paseo hasta ese siglo VIII, hacia esa época visigoda con Egilona, reina de Hispania. Yo creo que es una lectura necesaria para conocer nuestro pasado, para conocer nuestro presente, y yo me quedo con ese mensaje, ¿no? De que es muy importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente, Penélope. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. I nosaltres anem a continuar i canviem, i anem amb Creu Roja perquè està implementant noves tecnologies per abordar la soledat no desitjada i reduir la bretxa digital entre les persones majors. Una iniciativa que implica la distribució d'equips i també l'organització de tallers destinats a facilitar el seu accés i ús. I perquè ens parlen d'esta iniciativa ens acompanyen ja Lorena Abelle i Belén Brioix. Muy buenas noches, chicas. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en el telar para hablarnos de, bueno, pues de todo esto, ¿no? De esa brecha digital, de cómo nuestros mayores sufren, ¿no? Muchas veces porque no saben cómo funciona, de ahí esta magnífica labor que estáis realizando. A mí me gustaría saber, Lorena, cómo surgió la idea, ¿no? De implementar este asistente de voz. Este asistente de voz viene un poco a traer una innovación a las personas que están en situación de soledad no deseada y que a su vez tampoco tienen movilidad, por ejemplo, entre uno de los factores, o que tienen una movilidad reducida, entonces que aún se aíslan mucho más. Y innovar también, acercar la innovación, ya que tenemos productos y cada vez la tecnología va avanzando más, ¿por qué no utilizarlas en adultos mayores? Estamos hablando de red social para personas mayores, Enrédate. Yo creo que es muy importante que las personas mayores tengan por lo menos las nociones básicas, ¿no? Porque muchas veces tampoco les vamos a pedir peras al olmo, pero es muy necesario el que tengan esas nociones básicas. ¿Esta iniciativa, tú crees, Lorena, que realmente ayuda a reducir esa brecha digital entre ellos? El asistente de voz, o sea, es un asistente de voz, se funciona de una manera más intuitiva, porque como ellos no tienen que tocar, se maneja todo a través de la voz, es una manera de acercarse en forma más sencilla, más simple, e ir acercándose a las nuevas tecnologías sin necesidad de abrir un correo electrónico, que para ellos eso es mucho más. Y es verdad que hay bastante, digamos, mitos con respecto a que el adulto mayor también no puede acercarse a las tecnologías, al contrario. Si le damos las herramientas más simples, ellos pueden ir cogiendo confianza, sintiendo que pueden y que son válidos para hacerlo. Trasteando, que se suele decir, ¿no? Ensayo-error, nos vamos equivocando, vamos aprendiendo, y es una manera también de una manera más sencilla de ir y ir acompañados, y en este caso lo hemos hecho con el instituto, que ellos pudieran, el alumnado, hacer oficial de esa actividad, de ir acercando la brecha digital a los adultos mayores de una manera más simple, o sea, con asistencia. Bueno, yo creo que es una manera también, ¿no?, de que nuestros mayores pues no se sientan tan alejados de la tecnología, porque hoy en día todo se mueve mediante tecnología, y tenemos con nosotros a Belén, que es profesora del instituto.
¿Cómo describirías esa preparación, ¿no?, de los alumnos, de los estudiantes, para ayudar a nuestros mayores? Pues te cuento, en principio no se sabía que íbamos a trabajar con el proyecto de Cruz Roja. Empezamos en septiembre con Ana, que es técnico de Farmamundi, y queríamos hacer un APS, un aprendizaje-servicio, ¿vale? Que los chavales lo que habían aprendido en clase, que fueran capaces de trasladarlo a un entorno real, y un entorno real en el que fuera una ayuda para la comunidad. Entonces, Ana les dio una serie de charlas en las horas de tutoría y en otras horas con el profesor, con Rafa, con el profesor del ámbito científico, y más o menos por noviembre fue. ¿En noviembre? Se sabía ya que íbamos a trabajar con personas mayores, entonces estuvo tanteando residencias de día de la localidad, residencia de ancianos, y como no conocíamos a nadie personalmente en las residencias, yo le comenté que habíamos trabajado con la Cruz Roja. Entonces Ana se puso en contacto con Lorena, y es que Lorena tenía el proyecto que nos encajaba, porque los chicos y chicas están estudiando segundo de FPB de informática de oficina, y el asistente estaba hecho a medida. Estaba hecho a medida, con lo cual me imagino que la respuesta de los estudiantes ante esta iniciativa habrá sido maravillosa. Entusiasmados. Yo los he visto felices, súper ilusionados. ¿Cuáles son esas habilidades que ellos han desarrollado para poder ayudar a nuestros mayores también para su desarrollo personal y profesional? Pues mira, empatía, sobre todo empatía con las personas mayores, el buen trato que han tenido hacia ellos, el compromiso, no solo con el proyecto, sino con las personas mayores que había detrás. Han aprendido a trabajar en equipo, ¿vale? Y eso es súper importante, tanto en su vida personal como en la vida profesional. Y ahí Lorena ha hecho una gran labor, porque llegábamos a la asamblea de la Cruz Roja, lo primero que hacíamos era reunirnos, revisar qué partes del asistente no habían funcionado en la sesión anterior para mejorarlas, discutir sobre lo que íbamos a hacer hoy. Lorena nos iba poniendo al día de los puntos que teníamos que tratar, y luego organizábamos los equipos, ¿vale? Un equipo se iba al hogar de la persona usuaria del asistente, otro equipo se quedaba, dos equipos se quedaban en la asamblea, y uno de nuestros chicos era el coordinador entre los equipos para poder hacer videollamadas. Con lo cual la gente joven se ha implicado muchísimo en este proyecto y la respuesta ha sido muy positiva. A mí me gustaría saber cuál ha sido la respuesta por parte de los usuarios. Ellos han quedado sumamente encantados, porque la familiaridad de la brecha digital, un adolescente puede mucho más pronto llegar a trastear, como dijiste tú recién, a trastear muy fácil, aunque no conozca el dispositivo 100%, más rápido que un adulto. Y esa confianza de que más desenfadada a la hora de tocar el dispositivo, también ellos veían, y claro, ellos decían, yo también puedo. Eso de generar confianza, ¿no?, que ellos también podían hacerlo. Con lo cual me imagino que habréis notado esa mejora, ¿no?, en su bienestar. Sí, porque lo hemos notado nosotras que éramos las que estábamos por fuera, cómo ellos poquito a poco, con pequeñas cosas, iban cogiendo sesión a sesión mayor recorrido, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnología y lo asociamos a personas mayores, todos son retos, todos son desafíos, porque muchas veces empezamos de cero. Pero ¿cuáles son esos principales desafíos a los que se enfrentaban o se enfrentan? Sobre todo el desconocimiento, y el desconocimiento genera falta de confianza, miedos, que no es para mí, yo ya soy una persona mayor, no hace falta que tenga tecnología, ¿para qué?, ¿no? También encontramos que la brecha digital de las mujeres por lo menos de 80 años también fueron mucho más lejanas al último momento, y sobre todo si fueron amas de casa, que en ningún momento se acercaron a nada de la tecnología. O sea que además notamos que en las mujeres el esfuerzo es aún mayor. Y que con todo este proyecto que hemos podido armar, las mujeres empiezan a acercarse más fácilmente, y ya te digo, los hombres también han estado muy familiarizados, muy simple. Todo ha sido muy simple, la verdad. Además, las personas mayores, cuando aprenden cosas nuevas, ¿no?, ven que la implicación, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces ellos los ven como muy lejanos, ¿no?, les ven que van muy a su aire, me imagino.
que el haber notado que los jóvenes se han acercado a ellos, han perdido, entre comillas, lo de perder el tiempo, ¿vale? Sí. Porque para la gente mayor, ellos piensan que es perder el tiempo. Que ellos hayan gastado su tiempo en ellos, en vamos a enseñarte, vamos a que tú aprendas, me imagino que eso para las personas mayores habrá sido de una satisfacción enorme. Me imagino que tú lo habrás notado, Lorena. Una de las cosas que más se notó es que ellos también venían como más entusiasmados, esperando el día que les tocaba venir y decían, Lorena, ¿qué día es el que nos íbamos a encontrar con el alumnado en la asamblea? Y ellos también tenían como una simpleza y de hecho se ha generado un contacto muy bonito, ¿no? O sea, la verdad que el trabajo intergeneracional ha sido una cosa que ha surgido naturalmente. Ha sido muy simple porque ellos conocen muy cercana a la tecnología y ellos además estaban abiertos a recibir esto, ¿sabes? O sea, perder el miedo. Yo creo que lo mayor que te enfrentas con un adulto mayor es que pierda el miedo, ¿no? Y que valga, que no digas, no, que es solamente para jóvenes y yo no lo valgo. Ante los buenos resultados me imagino que habréis pensado en expandir, ¿no? o en mejorar esta iniciativa. Sí, nosotros estamos ahora terminando la fase de pilotaje en la asamblea nuestra, para luego ir reproduciéndolo en toda la comunidad valenciana. Esto comenzó aquí de forma más pilotaje, así en piloto, y luego la idea es que próximamente toda la comunidad valenciana también pueda expandirse. Belén, ¿esto podría integrarse dentro de un currículum? Sí. ¿Como experiencia? Sí, como proyecto. Sí, en el IES Carles Salvador ya tenemos otros proyectos, como los embajadores de la ONU, el equipo de mediación, entonces esto se podría integrar como un proyecto más. Con lo cual me imagino que esto también les llamará la atención, ¿no? a los jóvenes el poder formar parte de estas iniciativas tan bonitas. Y a mí me gustaría saber desde tu parte como educadora, ¿no? ¿Cómo crees que pueden contribuir todo este tipo de proyectos, ¿no? a mejorar la calidad de vida, a integrar a los estudiantes, a fomentar su compromiso? A ver, funciona. Quiero decir, haciendo la metodología que hemos estado aplicando, la de aprendizaje-servicio, ellos han conseguido explicarles, ¿vale?, a la vez que aprendían, ¿vale? Ellos tuvieron unas sesiones con Lorena, aprendieron a manejar el dispositivo y luego ellos todos estos conocimientos los trasladaron a las personas mayores que estaban en el proyecto. Como decía Lorena, todo ha surgido de una manera muy natural, ha fluido mucho. Al principio estaban un poquito cohibidos, pero una vez se ha generado confianza, se han conocido personalmente y eso ha hecho que conocieran sus gustos y se ha adaptado el dispositivo a las cosas que a ellos les gustan y que van a utilizar. Entonces ha servido mucho para eso. Luego, el trabajo en equipo, el compromiso, cosas que en clase no se trabajan, también ha servido para muchísimo y lo que esperamos es continuar con el proyecto, continuar trabajando con Farmamundi, con Cruz Roja y ¿por qué no?, que hayan aprendido que hay gente que lo pasa mal y que pueden trabajar como voluntarios, que para eso para las organizaciones es muy importante. Es un buen camino, ¿no?, de empezar a adentrarse en el mundo voluntariado, ¿no?, sobre todo en Cruz Roja. Así que red social para personas mayores, Enrédate. Yo creo que es una iniciativa preciosa para que nuestros mayores abandonen esa soledad no deseada, para acabar con esa brecha digital que sufren nuestros mayores. Y oye, si es gracias a las personas jóvenes, que parece que lo saben todo, ¿no?, en cuanto a tecnología, pues oye, nos vamos enriqueciendo mutuamente, ese feedback entre personas mayores, entre jóvenes, yo creo que es algo muy bonito. Lorena, Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por estas iniciativas maravillosas de Cruz Roja, como siempre. Y nosotros con esta vuelta al pasado con Egilona, reina de Hispania, y con nuestros mayores y que se introducen, ¿no?, en ese mundo tecnológico, nos vamos. Pero les espero la semana que viene aquí, como siempre, en el telar de Penélope. Disfruten mucho y sean muy felices. Adiós.